siempre les hemos generado, y que lo hacemos para externar el posicionamiento de parte del Partido de la Revolución Democrática en torno al acontecido el día sábado con el juicio político instrumentado en contra del todavía alcalde del municipio de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez. Lo que aconteció el día sábado fue un hecho sumamente grave que nos tiene que ocupar a todas las fuerzas políticas en el Estado, que tiene que ocupar también a la opinión pública, porque, insisto, es muy grave lo acontecido. ¿Qué sucedió? Sucedió que la institución del Congreso del Estado ha sido utilizada como un instrumento político en la manera de utilizarlo para una revancha con fines políticos. Y no quiero decir de esta manera que el Partido Acción Nacional esté siendo una víctima del Partido Revolucionario Institucional, de ninguna manera. El Partido Acción Nacional está siendo, en este caso como en muchos otros, su propio victimario. Cuando digo que es sumamente grave, lo digo porque se llevó a cabo un juicio político que no correspondía con la legalidad. No queremos decir que no se violó la ley electoral en el caso de el presidente municipal de Cuauhtémoc, quien en su momento utilizó la investidura de presidente municipal para llamar al voto a su candidato en ese momento, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Sí violó la ley, en eso estamos claros y estamos ciertos. Sin embargo, esta sanción que ameritaba a ese hecho tendría que ser una sanción de tipo proporcional con el hecho mismo. Es decir, en materia electoral existe el principio de la proporcionalidad, que tiene que ver con la determinación o la determinancia de la conducta. Si Jorge Luis Preciado Rodríguez hubiera ganado la elección derivada de la conducta de Rafael Mendoza Godínez, entonces implicaría en su momento y se avalaría el que hubiera sido destituido. Sin embargo, esto no aconteció. El hecho de haber usado su investidura para llamar al voto en nada determinó el resultado de la elección. Por ello no ameritaba el que hubiera sufrido una destitución y una inhabilitación. Máxime cuando la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece que la inhabilitación se debe de dar cuando hay un perjuicio al patrimonio del Estado, cuando hay una vulneración o cuando hay un uso de recursos que redundan precisamente en que se afecta el patrimonio público del municipio de Cuauhtémoc, cosa que no aconteció. Por ello no se debió de haber dado la destitución en los términos que se hizo, mucho menos su inhabilitación. Debió de haberse llevado a cabo un juicio administrativo y sin embargo decidieron que fuera un juicio político. Y aquí cabe hacer el señalamiento de por qué sí están tan preocupados por la prescripción que en su momento pudiera sufrir este juicio político de Rafael Mendoza Godínez, y sin embargo en el caso de Mario Anguiano, que sabemos que ya pasó más de un año de que inició este juicio político y todavía se están llevando a cabo la simulación de actos instrumentando este juicio político que por demás ya está prescrito. No así en el caso de Rafael Mendoza Godínez. Tendría que haber una corresponsabilidad con ambos actos. Y pues bueno, señalar que no nos estamos sumando de ninguna manera a la campaña de victimización de Rafael Mendoza Godínez. Por el contrario, nos preocupamos por la utilización que se está haciendo de este recinto legislativo que es el Congreso del Estado, únicamente para efectos de cobrar revanchas políticas y para hacer un uso político de los mismos grupos que existen y además, bueno, pues porque se está violentando el derecho soberano que tiene el pueblo de Colima para votar y para que se respete el sufragio que ya fue emitido. Es decir, no solamente se atenta en contra de un funcionario público, se está atentando también en contra de la voluntad del pueblo de Cuauhtémoc que ya fue expresada en las urnas, y que esto es sumamente grave porque, insisto, únicamente pues se está haciendo con la única intención de cobrar estas revanchas políticas, y que el PAN de ninguna manera es una víctima. El PAN es su propio victimario y que esto pues no puede pasar desapercibido para quienes representamos las fuerzas políticas en nuestro estado, porque es sumamente grave que este Congreso, que recientemente fue renovado y que ahí se expresó la voluntad ciudadana de representatividad, pues en lugar de utilizarlo con fines legislativos, con fines de poder mejorar las leyes, con fines de poder ejercer las facultades que les han sido otorgadas, pues simplemente las malversan y las utilizan de esta manera, insisto, de manera sumamente reprochable, únicamente para pues cobrarse las revanchas políticas y para favorecer los intereses de sus propios grupos políticos.
Desde el ámbito jurídico, ¿todavía puede hacer algo Rafael Mendoza? ¿O? No, desde luego que sí. El proceso que se ha llevado es inconstitucional y bueno, pues tendrá que recurrir tanto a las autoridades electorales como en su momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en su momento pues tenga la debida defensa y sea resarcido en torno al daño que está sufriendo. Pero bueno, pues esa ya será una atribución, una facultad del propio presidente municipal de Cuauhtémoc, de Rafael Mendoza Godínez, de decidir si va a llevar el camino jurídico y además, bueno, pues de que lo lleven de manera eficiente para que pueda ser resarcido. ¿Sí estás de acuerdo que se le haya impuesto una sanción, pero no en esa medida? La sanción ameritaba amonestación pública y cuando mucho una suspensión temporal. No daba para más. ¿Por qué no da para más? Porque no está habiendo un daño al erario público, porque no hubo una determinancia en la conducta, es decir, no dio por esa razón no ganó la elección Jorge Luis Preciado Rodríguez y por lo tanto pues no incidió en el resultado de la elección, no incidió en la voluntad del pueblo al momento de emitir su sufragio, por ende no ameritaba el que hubiera una pena tan desproporcionada como la que está habiendo, que únicamente, pues insistimos, pues el fin que se tuvo con esta sanción es únicamente buscar perjudicar a sus enemigos políticos. ¿Por qué eso es constitucional? ¿Por qué dices que es inconstitucional? Primero, bueno, porque se tiene que ver la situación de la legalidad del juicio. Debió de haber sido un procedimiento administrativo sin lugar a dudas, porque no caben los supuestos establecidos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que habla de que el juicio político tiene que instaurarse cuando se genera un perjuicio a los intereses públicos fundamentales. En este caso, quienes en este momento están atentando en contra del Estado democrático son los propios legisladores al violentar la facultad soberana del pueblo al momento de emitir su sufragio. Por ello, al no ser un juicio político el procedimiento idóneo, pues bueno, se vulneran los principios de certeza jurídica de 14 y 16 constitucional y que bueno, pues seguramente en una revisión constitucional que se haga de este procedimiento, pues se estará revirtiendo. Los diputados señalaban que al declararlo culpable, que no les quedaba de otra más que aplicar la sanción y que esa era o declarar que el juicio político no era la vía idónea y entonces desestimarlo e iniciar un juicio administrativo como debió de haber correspondido. ¿Les procede juicio político a los diputados? Desde luego que sí, porque ellos sí están atentando en contra del Estado democrático. ¿Lo promoverías? Bueno, se tiene que revisar, puesto que sería el propio Congreso quien tendría que estar reconociendo su superior jerárquico. Al final de cuentas, bueno, pues hay que hacer una revisión minuciosa, pero desde luego que hacer un llamado a las fuerzas políticas y a la sociedad civil para que pues también ellos sean partícipes de que en su momento sean juzgados estos legisladores que teniendo un juicio de responsabilidad, un juicio político donde se ha debidamente comprobado que hubo un daño al erario público, que es en el caso del exgobernador Mario Anguiano Moreno, en ese caso sí lo han dejado que prescriba, en ese caso solamente se están simulando actos, no se ha actuado y que bueno, pues únicamente están incurriendo pues en esta simulación. ¿Ciudadanos de Cuauhtémoc podrían interponer un recurso porque desde luego que sí, los ciudadanos de Cuauhtémoc principalmente, que son los más afectados, pero bueno, también cualquier ciudadano del estado de Colima. Gracias, Marta. Gracias.